se va a presentar el 12º registro consecutivo de ablaciones de la sección de arritmias. Este año se ha vuelto a superar el número de centros que han enviado sus datos y hemos alcanzado 73 centros. Como vemos, entre la división entre públicos y privados, ha aumentado sobre todo el número de centros privados que han remitido sus datos, permaneciendo aproximadamente el mismo número de centros públicos, 59. En cuanto a la recogida de datos, ya saben que hay dos métodos de recoger los datos, uno prospectivo y otro retrospectivo. El prospectivo ha seguido estable en todos estos años y actualmente han sido 7 centros los que han mandado sus datos de esta manera. El número de centros retrospectivos ha aumentado y actualmente representa el 90% de la muestra. En cuanto al número de procedimientos realizados, este año por primera vez se han superado las 10.000 ablaciones, en concreto han sido 10.763 ablaciones. Como veis, desde el 2004 ha tenido una curva ascendente que no ha parado. ¿Qué ha pasado con los recursos humanos? Pues bien, los recursos humanos han aumentado ligeramente en cuanto al número de médicas por plantilla si lo comparamos con el 2003, pero el incremento que ha existido año a año ha sido prácticamente inexistente. El número de médicos a tiempo completo actualmente está en 2 y el número de becarios, DUEs y técnicos de rayos no ha variado. Y en cuanto a recursos técnicos, la sala de radiología, el 81% de los centros disponen de una sala digital y más de la mitad siguen conservando equipos portátiles. El implante de dispositivos, otra de las actividades de la sala de arritmias, se realiza en la mayoría de las unidades, con casi un 80% de centros en los que implantan desfiladores, marcapasos o simplemente marcapasos. Y las cardioversiones programadas, solo un tercio de los centros no los realizan estas cardioversiones en las salas. El resto de la muestra realiza entre cardioversiones eléctricas o cardioversiones internas. En cuanto a la disponibilidad de la sala, el 73% de los centros tienen una dedicación exclusiva de sus salas. Si esto lo vemos en las salas públicas, casi todas ellas tienen un 100% de dedicación. Centros con 2 salas existen 10 en el registro y la mediana de días que está disponible en la sala de electrofisiología para realizar ablaciones es de 4. Esto permanece invariable. Los polígrafos digitales están en el 100% de las salas y el más utilizado es el de Pruca. La eco intracardíaca ha incrementado el número de centros que la usan, pasando de un 20% del año pasado a un 36% en este, al igual que las salas que disponen de la crioconsola para realizar crioablación, que actualmente está presente en casi el 50% de los centros. Los navegadores siguen estando presentes en el 82% de los centros y casi una tercera parte de los mismos disponen hasta 2 sistemas de navegación. Solo un centro tiene 3 sistemas. Si vemos la muestra, la mayoría de los hospitales públicos disponen de un navegador y son las salas de los centros privados en las que se reduce este porcentaje. La navegación magnética está presente en 4 centros y el sistema Hansen en 2. En cuanto a la media de procedimientos de ablación, permanece prácticamente inalterado. Como vemos, en el 2010 la media era 141 procedimientos y este año ha sido 147, igual que el año pasado. La mediana es 127. ¿Qué pasa cuando vemos los procedimientos de ablación por centros? Bueno, podemos ver que los centros privados, la mayoría, realizan menos de 50 procedimientos al año, aunque hay algunos que están por encima de los 250. Los centros públicos, la mayoría está entre 50 y 200 ablaciones y este año por primera vez hay más de un centro que ha hecho más de 400 ablaciones. En concreto, 3 centros han superado esta cifra. El rango de procedimientos está desde el centro que ha hecho solo 6 procedimientos hasta uno que ha recogido 457 procedimientos de ablación. En cuanto al abordaje de sustratos por centro, la taquicardia intranodal y las vías accesorias se abordan en el 100% de los centros. El istmo cabo-tricuspidio solo hay un centro que no lo aborda y el abordaje del resto de sustratos va variando, reduciéndose mucho en cuanto a taquicardia ventricular, que solo el 50% de los centros lo aborda en cardiopatía isquémica y un 36% de los centros son los que, 36 centros, en número absoluto, son los que abordan la taquicardia ventricular no ligada a cicatriz de infarto.
La fibrilación auricular actualmente se ha abordado en 49 centros. En cuanto al número de sustratos tratados, este año, como los últimos, sigue siendo la taquicardia intranodal y la ablación del istmo cabo tricuspidio los procedimientos más frecuentes. Al aumentar los centros que aportan sus datos, ha aumentado el número absoluto de procedimientos de ablación en todos los sustratos, excepto en las vías accesorias, que se ha reducido en un 2% respecto al año pasado. La fibrilación auricular ha pasado de 1.500 procedimientos registrados el año pasado a más de 1.800 este año. Y vemos que la taquicardia ventricular ha crecido bastante. La taquicardia ventricular ligada a infartos solo un 20%, pero la taquicardia ventricular idiopática más de un 100%, o sea, ha duplicado el número de procedimientos, y la taquicardia ventricular no ligada a infarto ha aumentado un 68%. Cuando vemos la evolución de los sustratos tratados, podemos ver que en esta gráfica el color de casi todas las barras permanece inalterado y el que se ha ido reduciendo es el porcentaje de vías accesorias abordadas y se ha incrementado de forma considerable el abordaje de la fibrilación auricular. Actualmente, los procedimientos de fibrilación auricular representan el 17% de la muestra total, la taquicardia intranodal el 25% y las vías accesorias el 18%. El istmo cabo tricuspidio, como he dicho, es el segundo sustrato más frecuente con un 22%. En cuanto a la ablación de taquicardia ventricular ligada a cicatriz de infarto, ha aumentado poco el número de procedimientos y, como el año pasado, vemos que la técnica que más se realiza es la ablación por sustrato. Es el procedimiento o el abordaje más frecuentemente empleado y en cuanto al abordaje endocárdico, epicárdico o endoepicárdico, la mayoría de los centros solo han hecho el abordaje endocárdico en la taquicardia ventricular ligada al infarto. Menos de 50 centros o menos de 50 procedimientos han realizado abordaje epicárdico. En cuanto al éxito, ya sabéis que en el registro nacional se excluyen del éxito los procedimientos de fibrilación auricular y de taquicardia ventricular isquémica. Pues bien, quitando estos dos sustratos, el éxito ha sido en el 93% de los procedimientos, el éxito agudo. Y en cuanto a complicaciones, permanecen por debajo del 2%. La mortalidad total ha sido de un 0,03% la frecuencia. Ha habido 3 muertos documentados este año. Cuando vemos cuál es el resultado de éxito por procedimientos, vemos que los éxitos más elevados se alcanzan en la taquicardia intranodal con un 98% y en el istmo cabo tricuspidio con un 97%. La taquicardia ventricular no ligada a infarto es el sustrato que menos éxito se alcanza junto con la taquicardia auricular macrorreentrante no dependiente del istmo cabo tricuspidio. En cuanto al análisis de las vías accesorias, las de pared libre representan el 50% de las vías accesorias abordadas, seguidas por la de localización inferoparasectal, en tercer lugar las de pared libre derecha y el 8% las perigisianas. El porcentaje de éxito por localización ha sido el más elevado en las de pared libre izquierda y el de menos éxito en las perigisianas, aunque con un 77% de éxito documentado. ¿Qué ha pasado en cuanto a las complicaciones? Pues bien, la tasa de complicaciones totales permanece bastante inalterada en la mayoría de los sustratos, excepto en fibrilación auricular, que este año ha aumentado prácticamente el doble respecto al año anterior. Sin embargo, vemos cómo en estos años se ha reducido de forma importante respecto a lo documentado en el 2002, donde hubo un 16% de complicaciones registradas. El segundo sustrato con más complicaciones documentadas ha sido la taquicardia ventricular, con un casi 6%. Si vemos los sustratos con complicaciones más frecuentes, vemos que las complicaciones graves, la mortalidad, se han producido en 2 sustratos. Uno, la fibrilación auricular, en donde hubo un muerto por taponamiento cardíaco secundario, una perforación del seno cardíaco y falleció el paciente, y 2 muertes en relación a la ablación del istmo cabo tricuspidio. Una de ellas fue porque un paciente, después de la ablación, se indicó un marcapasos, se le retiró la anticoagulación e hizo un AV6 isquémico masivo. Y el segundo paciente era un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada que tras la ablación del istmo cabo tricuspidio esa tarde murió en shock cardiogénico. En cuanto a las otras complicaciones a destacar, el derrame pericárdico se da en el 2% de las ablaciones de GFA y el 2% de las taquicardias ventriculares ligadas a infarto.
En cuanto a bloqueos AV que precisan marcapasos, el mayor número de procedimientos que lo han registrado es la taquicardia intranodal, con un 0,4% de bloqueo AV en estos procedimientos, igual que en la taquicardia auricular macroentrante, donde ha habido un solo caso, pero el porcentaje relativo es un 0,4%. En la fibrilación auricular, que es el sustrato que más complicaciones ha registrado, se han descrito este año 2 estenosis de venas pulmonares y 8 parálisis frénicas. Ha habido 2 tromboembolismos pulmonares, uno en una ablación del istmo cabo tricuspidio y otro en una taquicardia intranodal. Para terminar, reseñar las limitaciones que ya por todos es conocida del registro, que es que suma procedimientos recogidos los datos de forma prospectiva con otros retrospectiva y que muchos centros no mandan sus registros completos, lo cual disminuye la potencia de los cálculos. Sin embargo, podemos decir que hay una elevada participación de centros, cada año se afianza más el registro, el número de procedimientos que se registra cada año es superior y no ha habido apenas incremento en el número de recursos técnicos o humanos. Los 2 sustratos más abordados han sido la taquicardia intranodal y el istmo cabo tricuspidio y existe un incremento imparable del abordaje de sustratos complejos, habiendo registrado un aumento considerable tanto de los procedimientos de ablación de FA como de taquicardia ventricular. Y en esta podemos decir que en la taquicardia ventricular ligada al infarto se está estandarizando la ablación por sustrato. Muchas gracias.